Y ahora que estamos hablando de la cirugía de tubos, este ya es el año 1968, esta es una lección de historia. Esto es el paper original y las varias operaciones para aliviar la presión intraocular en glaucoma siempre eran riesgosas de complicaciones. Y aunque no se dice que reducir la presión intraocular invariablemente en los pacientes de glaucoma parece ser una práctica recurrente, actual y necesitada. Esto no se parece a lo que hacemos el día de hoy. Sin embargo, eliminaba un bloqueo del trabajo de malla trabecular. Y eso fue hace 55 años. ¿Qué es lo que ha cambiado? Quizás ustedes no se acuerdan de la oftalmología clínica de Duane. Estos libros ya han sido actualizados. Esto lo escribió George Speight, que en el fondo sustituye un problema con el otro. Y este problema tiende a ser menos importante que el anterior. La cirugía de glaucoma deja al paciente dañado. Sin embargo, para dar buenos consejos. Y lo triste es que esto fue el 2001, no en 1950. Y cuando uno ve esto, uno debería decir, sí, es 1950, pero es 2001 y ojalá las cosas hayan cambiado desde entonces. Eso fue una cirugía muy triste, pero no fue hace tanto. Entonces, si vamos al presente, podemos ver todo esto. Vemos aquí el registro audiovisual. Hay un montón de innovaciones. Tenemos innovaciones que también son baratas. Tenemos el procedimiento GATT, que también es muy innovador. Y miren todo esto. Y ataca distintas áreas. Esta es Soledad. Esta fue mi fellow por muchos años. Y ella quería hacer muchos traps. ¿Y por qué pasa esto? Porque cuando hay tanta innovación, los fellows quieren obtener más trabeculectomías porque tienen una gran fascinación con la historia o más que eso. ¿Por qué se rehúsa a morir este procedimiento? Hay partes en Estados Unidos donde no se puede hacer este procedimiento. Y tenemos 4 tipos de cirugías para disminuir la presión intraocular. La filtración externa tiene un gran papel que jugar, ya sea el Gelsen o el flujo de presión. Y me imagino que ustedes están familiarizados con ambas, aunque el de flujo quizá no está presente en Chile, pero me imagino que en algún momento va a llegar. Parte del problema es que en las pruebas randomizadas, este fue el resultado de la FDA para el estudio, que fueron muchas pruebas clínicas randomizadas que no lo hacen tan bien, no les va tan bien como los anteriores, pero esto es uno nuevo. Ambos funcionan bien con medicación, pero el flujo y la presión varían en sus valores. Sin embargo, no logran el mismo nivel y podemos ver la diferencia hasta los 14 meses. Después tenemos los procedimientos basados en los canales que están proliferando más rápido de lo que uno puede nombrarlos. Y se dividen en los instentes y los que no son instentes. Uno con el stent y otro por cortar quizás puede ser un problema. No dejan nada detrás, pero quizás causan más daño del tejido y quizás hacen más daño del que arreglan. Y gracias a la FDA tenemos pruebas clínicas, que si no fuera por la FDA no habrían pruebas clínicas. Y en los próximos meses no hay pruebas clínicas y después podemos optar por el AVIC,
que es dilatar. Podemos ver cómo funcionan estos en relación con las otras. Estos básicamente están haciendo lo mismo que los otros y hay una eficacia máxima de una forma distinta. E incluso podríamos dejar el tejido cicatrizado. Y algunos procedimientos que son más costosos que otros. Y son bien populares también. El estudio de Horizon hizo más pruebas clínicas que otra empresa. Pero incluso los Hydras, que parecen ser los más efectivos, simplemente están apalancando los efectos de la catarata un poco. Pero a los 12 meses, esto luce muy bien. Pero el 70% de los pacientes estaban obteniendo una reducción de 20% solo con la cirugía de cataratas. Pero no es un gran salto, ¿cierto? Hace 2 años pudimos ver una imitación y podemos ver la diferencia de presión, pero si lo analizamos bien, solo la cirugía de cataratas significa que la presión va a variar con las cifras que vemos en pantalla. No me impresiona. Todos se separaron y dijeron, esto es muy positivo, qué impresionante, esto es muy seguro. Pero es igualmente seguro no hacer nada o hacer un SLT. Ese es mi problema. Y me gusta la innovación, pero al menos estamos haciendo algo. Y eso es lo que estamos obteniendo. Después está el drenaje de supracraneal. Esto pusimos esto en Colombia hace 5 años. No se parecía a un CyPass manual, sino que revisaba el inyector y era mucho más fácil. Y hay un estudio de la FDA actualmente, se ve bien, pero sigue siendo más físico que un procedimiento de canal. Y después tenemos los procedimientos de ciclodestrucción. Entonces hay muchas cosas que están ocurriendo. Pero ¿qué necesitamos ahora en la cirugía de glaucoma? Necesitamos cosas que funcionen. Necesitamos cosas que bajen la presión más de lo que lo están haciendo. Pero si es que no vamos a hacer nada, mejor mantener la presión al mínimo, ¿no? Lo que queremos hacer es reducir la presión en el fondo, ¿no? Y tenemos este registro de Nathan Care en Australia, que todos pueden ingresar su data y tener sus propios resultados. Y esto es de septiembre del año pasado y podemos ver distintos tipos de dispositivos. Pero si analizamos la tasa de éxito de la presión a los 12 meses, esto en 171 pacientes, 21 o menos tenían un 20% de éxito, más o menos medicinas, 18% o menos con su porcentaje asociado, 18 o menos 43%. Entonces, tenemos tiempo para reducir la presión y va bajando. Después, de manera similar y sorprendentemente, sí prefiero el flujo de presión. Y mi sentimiento es que obtengo mejor presión, pero la data sugiere que esto no funciona de forma tan distinta. Pero después baja. 12 o menos, el 82%, 15% menos en otra cifra, 18 o menos el 95%. Entonces, es una diferencia tremenda entre el flujo de presión y el otro procedimiento. Entonces, si hay un glaucoma muy grave, muy severo, igual vamos a tener estos resultados porque no hay riesgo de falla. Porque los dispositivos de filtración no están obteniendo los mismos resultados de baja de presión. Y la eficacia a largo plazo simplemente no lo sabemos, pero estoy en contra de hacer algo y después hacer otra cosa. Mejor hacer algo donde el paciente puede volver años después y decir, bueno, funcionó. Y es común pensar que la cirugía de glaucoma tiene un tiempo límite. Pero tenemos que superar esto. Esta es un estudio de retrospectiva de 20 años, cuando Peter Watson seguía vivo, y encontraron
que estas pruebas tenían otro enfoque, al menos en Cambridge. No vale la pena someterse a un procedimiento doloroso por muchos años. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, no se expusieron al benzocloro. La tasa de éxito fue muy alta, 90%. En medicamentos, 60% sin medicamentos. Y esto no es un mal resultado, pero podemos ver que es variable, porque la selección de los casos es crucial. También hay distintas tasas de éxito dependiendo de las distintas demografías. Entonces, ¿por qué esta trabeculectomía se rehúsa a morir? Porque hay muchos pacientes que logran estos resultados solo a través de esta, porque el glaucoma va a empeorar y las personas van a aguantar una reducción de seguridad solamente para obtener algo que funcione un poco. Y se siente así. Muchos de mis pacientes tienen esto. No importa lo que nosotros creemos que es nuestro objetivo de presión ocular, pero si es que ellos se sienten en problemas, van a optar por esto. Así que tenemos que bajar la presión. Entonces, después de 54 años, una trabeculectomía no es lo mismo que lo que describió Cairns. Intentamos ver los videos, sí funcionan, pero ahí uno está funcionando. Entonces, la eficacia se basa en estos elementos, en la selección de casos, en la gestión postoperatoria, y generalmente no se puede reembolsar, que es el problema que tienen las personas en Estados Unidos. Y como todo, hay que practicar esto para hacerlo en grandes volúmenes. Y a pesar de una explosión en la inversión e innovación en técnicas y dispositivos de cirugía para el glaucoma, nada puede garantizar esta eficacia. El rol de este procedimiento es que tienen un alto riesgo de pérdida de la visión, pero muchos lucen de esta forma por la medicación, por los medicamentos. Por eso son tan rojos sus ojos. Esta es la peor combinación. Esto es una falla de filtración, es una combinación fatal. Los tubos funcionan en casi todas las personas, pero la eficacia es más alta cuando tenemos una presión alta para empezar. Y eso especialmente en el Barbalt. Una selección de casos es mucho mejor que un implante Barbalt. Pero este funciona hasta un grado, hasta un punto. Aquí tenemos un caso horroroso como el que les mostré anteriormente, donde tenemos osteogénesis imperfecta. Nunca podemos hacer una planificación, simplemente podemos hacer un procedimiento de canal, ni siquiera sabemos cómo va a lucir este canal. Este tipo de procedimientos han estado vigentes desde 1968 y de los implantes Barbell desde los 80. Entonces, estos procedimientos deberían añadir a la longevidad de la eficacia de estos procedimientos. Entonces, estas trabeculectomías, estos tubos, ¿pero qué pasa con el resto? ¿Por qué no tenemos la seguridad de que estos van a seguir funcionando en 20 años? Hay algo que está pasando con la innovación. Y los nuevos procedimientos no solo deberían ser menos invasivos y más seguros, sino que deberían igualar esto en términos de eficacia y longevidad. Y ese es el final de este sermón.